Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Soy Pedro y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Holacast Español. Hola, buenas tardes. Soy Verónica. Qué gusto estar aquí con todos ustedes una vez más. Pedro, tengo una pregunta para nuestra audiencia antes de comenzar. Claro, adelante Verónica. Quiero que todos los que nos están escuchando piensen en esto por un momento. ¿Cuántos de ustedes pueden entender lo que estamos diciendo ahora mismo, pero cuando quieren hablar en español, las palabras simplemente no salen? Déjenos un comentario. Queremos saber si les pasa esto. Excelente pregunta. ¿Y sabes qué, Verónica? Hoy vamos a hablar exactamente de eso. Muchas personas nos escriben diciéndonos: Pedro, Verónica, entiendo casi todo cuando ustedes hablan, pero cuando yo trato de responder, mi cerebro se queda en blanco. Exactamente. Es como si hubiera una pared invisible entre entender y hablar. Y créanme, esto es completamente normal. No están solos en esto. Para nada. De hecho, este fenómeno tiene hasta un nombre en el mundo de los idiomas. Se llama comprensión pasiva versus producción activa. Pero no se preocupen, no vamos a dar una clase de gramática aquí. No, para nada. Vamos a hablar de esto de manera simple y práctica. Pedro, cuéntales la historia de tu amigo Mark, el estadounidense que vino a visitarte el año pasado. Ah, sí, Mark. Miren, Mark lleva estudiando español por casi 3 años. Ve series en español, escucha música, puede entender conversaciones completas. Llegó a mi casa en Madrid y le dije: Hola Mark, qué gusto verte, ¿cómo estuvo tu vuelo? ¿Y qué pasó? Se quedó mirándome como un venado frente a los faros de un coche. Entendió perfectamente lo que le pregunté, pero después de unos segundos me respondió: good, very good, en inglés. Y luego se rió nervioso y me dijo: Lo siento, sé que me preguntaste en español, pero no me salieron las palabras. Eso es exactamente lo que le pasa a millones de estudiantes de español. Y aquí viene algo interesante. Pedro, ¿por qué crees que pasa esto? Bueno, imaginen que su cerebro es como una biblioteca gigante. Cuando escuchan español, es como si alguien les dijera: Ve a buscar el libro rojo en el pasillo 3. Ustedes pueden encontrarlo fácilmente porque solo tienen que reconocerlo. Pero cuando tienen que hablar, es diferente. Ahora tienen que construir ese libro desde cero. Tienen que recordar cada palabra, ponerlas en el orden correcto, pensar en la conjugación del verbo, y todo esto en cuestión de segundos. Exacto. Es como la diferencia entre reconocer una canción cuando la escuchas y poder cantarla completa de memoria. Una cosa es mucho más fácil que la otra. Y déjenme decirles algo importante. Esto no significa que sean malos estudiantes o que no sirven para los idiomas. Significa que están en una etapa completamente normal del aprendizaje. De hecho, Verónica y yo queremos hacerles otra pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Alguna vez han tratado de responder algo en español y les sale una mezcla rara de español e inglés? Déjennos saber en los comentarios porque tenemos consejos específicos para eso. Sí, por favor comenten. Ahora, voy a contarles algo personal. Yo aprendí inglés de adulta y pasé por exactamente lo mismo. Podía ver películas completas en inglés, entendía casi todo, pero cuando iba a un restaurante en Nueva York, no podía ni ordenar una hamburguesa. ¿En serio? No sabía eso. Sí, era horrible. Una vez, el mesero me preguntó, "How would you like your burger?" Y yo sabía que me estaba preguntando cómo quería la hamburguesa, pero mi boca simplemente no cooperaba. Me quedé ahí parada, sudando, hasta que finalmente señalé el menú con el dedo. Eso es exactamente lo que siente la gente cuando trata de hablar español. Pero aquí viene lo bueno. Verónica, ¿cómo lo superaste? Bueno, tuve que aceptar algo importante. No podía esperar a que mi español fuera perfecto antes de empezar a hablar.
Tuve que lanzarme al agua, cometer errores, sonar ridícula a veces. Y ese es el secreto número 1 que queremos compartir hoy. No pueden aprender a hablar sin hablar. Es como tratar de aprender a nadar leyendo un libro sobre natación. En algún momento tienen que meterse a la piscina. Exactamente. Y cuando digo hablar, no me refiero a tener conversaciones profundas sobre filosofía. Pueden empezar con cosas súper simples. Pedro, dame un ejemplo. Claro, pueden empezar hablando solos. Sí, como lo escuchan. Cuando estén en casa, describan lo que están haciendo. Estoy haciendo café. El café está caliente. Me gusta el café. Suena tonto, pero funciona. No suena tonto para nada. Es brillante. Porque cuando hablan solos no hay presión. Nadie los está juzgando. Pueden equivocarse 1000 veces y está bien. Y aquí va otro consejo. Cuando estén escuchando español, como ahora mismo con nosotros, no sean solo oyentes pasivos. Repitan lo que escuchan. Si yo digo buenos días, ustedes dicen buenos días en voz alta. Eso se llama shadowing en inglés, pero no importa el nombre. Lo importante es que su boca se acostumbre a hacer los movimientos correctos. Es como entrenar un músculo. Exacto. Y hablando de músculos, ¿sabían que algunos sonidos del español usan músculos de la boca que el inglés no usa? Por eso a veces sienten que su lengua no coopera. Es verdad. La R es fuerte en español, como en perro o carro. Es un sonido que no existe en inglés. Tienen que entrenar su lengua para vibrar de una manera específica. Y no se desanimen si no les sale al principio. A mí me tomó meses aprender a hacer el TF en inglés. Decía thank you en lugar de thank you. Y la gente se confundía. Ahora viene otra razón importante de por qué entienden pero no pueden hablar. El miedo. Pedro, háblanos del miedo. Ah, el miedo. Ese enemigo silencioso. Miren, muchas personas me han dicho, Pedro, es que me da vergüenza hablar mal. ¿Qué tal si la gente se ríe de mí? Y es un miedo válido. Nadie quiere sentirse tonto o ridículo. Pero déjenme decirles algo que cambió mi perspectiva completamente. ¿Qué cosa? Cuando alguien está aprendiendo español y trata de hablar conmigo, aunque cometa errores, me parece increíble. Me parece valiente. Me hace feliz que alguien esté haciendo el esfuerzo de aprender mi idioma. Eso es muy cierto. Y la mayoría de las personas piensan así. Si ustedes van a un país de habla hispana y tratan de hablar español, aunque sea mal, la gente generalmente los va a ayudar y a animar. Exactamente. No los van a juzgar. Van a apreciar el esfuerzo. Y si se encuentran con alguien que se burla, esa persona tiene el problema, no ustedes. Bien dicho. Ahora, quiero que nuestra audiencia haga algo. Todos los que están escuchando ahora mismo, quiero que digan esta frase en voz alta. No tengo miedo de cometer errores. Díganlo ahora. Sí, díganlo. Y pueden decirlo en español o en inglés, no importa. Lo importante es creerlo. Porque la verdad es esta. Cada error que cometen es una oportunidad de aprender. Es como cuando un bebé está aprendiendo a caminar. Se cae 1000 veces antes de poder correr. Perfecto ejemplo. Y nadie se burla de un bebé por caerse. Todos entienden que es parte del proceso. Lo mismo aplica para aprender un idioma. Ahora, hablemos de algo más técnico pero importante. La diferencia entre vocabulario receptivo y vocabulario productivo. Uy, eso suena complicado. Explícalo de manera simple, Pedro. Es simple. Vocabulario receptivo son todas las palabras que pueden reconocer y entender cuando las escuchan o leen. Vocabulario productivo son las palabras que realmente pueden usar cuando hablan o escriben. Ah, entonces mi vocabulario receptivo en inglés es mucho más grande que mi vocabulario productivo. Exactamente. Y eso es normal. Todos tenemos más palabras que entendemos que palabras que usamos activamente.
incluso en nuestro propio idioma nativo. Es verdad. Yo puedo leer una novela y entender palabras sofisticadas, pero cuando hablo normalmente, uso un vocabulario mucho más simple. Y aquí viene un consejo práctico. No traten de memorizar miles de palabras. Enfóquense en las palabras más comunes y úsenlas hasta que las dominen completamente. ¿Cuántas palabras dirías que son necesarias para tener conversaciones básicas? Con unas 300 o 400 palabras bien dominadas, pueden tener conversaciones simples pero significativas. Y cuando digo bien dominadas, me refiero a que pueden usarlas sin pensar. Eso me recuerda a algo. Tengo una amiga italiana que está aprendiendo español. Me dijo que a veces cuando trata de hablar, piensa primero en italiano, luego traduce al inglés en su cabeza y luego trata de decirlo en español. ¡Ay, eso suena agotador! Lo es. Y es otra razón por la que la gente se bloquea cuando trata de hablar. Están haciendo demasiados pasos mentales. Pedro, ¿cómo pueden evitar eso nuestros oyentes? Tienen que aprender a pensar directamente en español. Y sé que suena imposible al principio, pero es posible. Empiecen con pensamientos simples. Tengo hambre, quiero agua, hace calor. Y háganlo todos los días. Conviértanlo en un hábito. Cuando se despierten en la mañana, piensen, hoy es lunes, hace buen día, en español. Exacto. Y otra cosa importante. Cuando estén aprendiendo nuevas palabras, no las aprendan solas. Apréndanlas en contexto, en frases completas. Por ejemplo, no aprendan solo cansado. Aprendan estoy cansado o me siento cansado. Así su cerebro las almacena de una manera más útil. Muy bien dicho. Y ahora quiero hablar de algo que muchas personas no consideran. La importancia de escuchar español de diferentes países y acentos. Ah, eso es interesante. ¿Por qué es importante? Porque si solo escuchan español de España, por ejemplo, cuando hablen con alguien de México o Argentina, van a tener dificultades. Cada región tiene sus propias palabras y manera de hablar. Es verdad. Yo soy de Colombia y cuando fui a Argentina por primera vez, había palabras que no entendía. Y eso que ambos hablamos español. Exactamente. Por eso en este podcast, Verónica y yo tratamos de usar un español neutral que todos puedan entender, sin importar de qué país sean. Y les recomendamos a nuestros oyentes que escuchen diferentes acentos. Vean películas de diferentes países. Escuchen música de diferentes regiones. Sí, y no se asusten si no entienden todo. Es normal. Incluso los nativos a veces no entienden ciertos regionalismos de otros países. Ahora, quiero preguntarle algo a nuestra audiencia. ¿Cuántos de ustedes practican hablar español frente al espejo? Es una técnica muy útil. Déjenos saber en los comentarios si lo hacen. Esa es una excelente técnica. Cuando se ven hablando, pueden observar sus expresiones faciales, sus movimientos de boca, y eso les ayuda a mejorar su pronunciación. Además, les ayuda a ganar confianza. Si pueden hablar frente al espejo sin sentirse incómodos, será más fácil hablar con otras personas. Y aquí va otro consejo que a mí me funcionó mucho cuando estaba aprendiendo inglés. Grábense hablando español. Usen su teléfono. Háganlo simple. ¿Y qué hacen después de grabarse? Escuchen la grabación. Sí, sé que es incómodo escuchar su propia voz, pero es súper útil. Van a notar errores que no notaron mientras hablaban. Van a escuchar su pronunciación desde afuera. Es como tener un espejo para sus oídos. Me gusta esa idea. Y luego, pueden volver a grabarse diciendo lo mismo, pero tratando de mejorar. Exactamente. Es una manera de ser su propio maestro. Y lo mejor es que pueden hacerlo en privado, sin presión. Hablando de presión, creo que es momento de hablar sobre las expectativas. Pedro, ¿qué expectativas crees que tiene la gente sobre su progreso? Muchas personas esperan resultados demasiado rápido. Ven anuncios que dicen, aprende español en 3 meses,
y piensan que en 3 meses van a hablar perfectamente. Y eso simplemente no es realista. No, no lo es. Aprender un idioma lleva tiempo. Y eso está bien, no es una carrera. Cada persona aprende a su propio ritmo. Y quiero decirles algo importante a todos nuestros oyentes. No se comparen con otros. Si ven a alguien que lleva el mismo tiempo estudiando español que ustedes, pero habla mejor, no se desanimen. Exacto, cada persona es diferente. Algunos tienen más facilidad para los idiomas. Otros tienen más tiempo para practicar. Otros viven en países donde se habla español y tienen más oportunidades. Lo importante es que ustedes sigan avanzando, aunque sea poco a poco. El progreso lento sigue siendo progreso. Muy bien dicho. Y ahora quiero tocar un tema que a veces la gente ignora. La importancia de la repetición espaciada. Explica eso, Pedro. Es simple. Nuestro cerebro olvida las cosas con el tiempo si no las repasamos. Pero si las repasamos en intervalos específicos, se quedan en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, ¿no es bueno estudiar algo una sola vez? No es suficiente. Tienen que regresar a revisar lo que aprendieron. Pero no todos los días. Pueden estudiarlo hoy, luego en 3 días, luego en una semana, luego en un mes. Y así su cerebro lo va guardando más profundo en la memoria. Exactamente. Hay aplicaciones que hacen esto automáticamente, pero también pueden hacerlo ustedes manualmente. Solo necesitan disciplina. Y hablando de disciplina, esa es otra clave importante, la consistencia. Es mejor estudiar 15 minutos todos los días que 3 horas una vez a la semana. Totalmente de acuerdo, porque cuando estudian un poquito cada día, mantienen el idioma fresco en su mente. No tienen que volver a empezar cada semana. Y volviendo al tema de por qué entienden pero no pueden hablar, también tiene que ver con la velocidad de procesamiento. Sí, cuando escuchan, tienen tiempo de procesar. Pueden escuchar una frase completa y luego entenderla. Pero cuando hablan, tienen que generar las palabras en tiempo real. Es como la diferencia entre leer una receta de cocina y cocinar sin ver la receta. Una requiere mucho más de ti. Perfecto ejemplo. Y por eso tienen que practicar hablar, no solo escuchar. Tienen que entrenar esa habilidad específica. Y aquí va un consejo que me encanta. Cuando estén viendo una película o serie en español, deténganla de vez en cuando y repitan lo que acabaron de escuchar. Sí, y no solo las palabras. Traten de imitar la entonación, el ritmo, la emoción. Si el personaje está enojado, repítanlo con enojo. Eso les ayuda a sonar más naturales. Porque el español no es solo las palabras correctas, también es cómo las dicen. Exactamente. La música del idioma. Cada idioma tiene su propia melodía. Y el español tiene mucha melodía. Es un idioma muy expresivo. Usamos mucho las manos cuando hablamos, cambiamos mucho el tono de voz. Es verdad. Y eso es parte de la comunicación también. No tengan miedo de usar sus manos, de hacer gestos. Es parte de hablar español. Ahora quiero hacerles una pregunta a nuestros oyentes. ¿Alguno de ustedes ha intentado buscar un compañero de conversación para practicar? Hay muchas aplicaciones para esto. Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Sí, por favor compartan. Porque hablar con otra persona, aunque sea por videollamada, es diferente a hablar solo o repetir frases. Es más real. Hay presión de tiempo. La otra persona te responde y tienes que entender y contestar rápido. Y al principio puede ser aterrador, pero es la mejor práctica que pueden tener. Y si no se sienten listos para hablar con un nativo, pueden empezar hablando con otros estudiantes de español. Así están todos en el mismo barco. Buena idea. Y pueden cometer errores juntos sin sentirse mal. Pueden aprender unos de otros. Exactamente. Y algo más. No esperen entender todo perfectamente antes de empezar a hablar. Nunca van a sentirse 100% listos. Eso es muy cierto. Hay gente que lleva años estudiando y todavía dice, no estoy listo para hablar. Pero la verdad
es que nunca se van a sentir completamente listos. Tienen que lanzarse. Tienen que arriesgarse. Es la única manera de progresar. ¿Y saben qué, Verónica? Creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Pero antes de terminar, quiero que resumamos los puntos más importantes. Buena idea. Primero, entender por qué pueden comprender español pero no hablarlo. Es normal. Su cerebro necesita entrenar una habilidad diferente. Segundo, no tengan miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Son necesarios. Tercero, practiquen hablando todos los días. Aunque sea solo 5 minutos. Hablen solos, hablen con el espejo, grábense. Cuarto, aprendan frases completas, no solo palabras sueltas. Y usen esas frases una y otra vez hasta que se vuelvan automáticas. Quinto, exponerse a diferentes acentos y formas de hablar español. No se limiten a un solo país o región. Sexto, sean pacientes con ustedes mismos. El progreso lleva tiempo. Disfruten el viaje. Y séptimo, lo más importante, no se rindan. Habrá días difíciles, habrá momentos en que quieran tirar la toalla, pero sigan adelante. Porque cada conversación que tengan, cada palabra que digan, cada error que cometan, los está acercando más a su meta. Y queremos que nos dejen saber en los comentarios. ¿Cuál es su mayor dificultad cuando tratan de hablar español? Queremos conocer sus experiencias. Sí, y también díganos qué temas quieren que hablemos en los próximos episodios. Este podcast es para ustedes. Nosotros estamos aquí para ayudarlos en su viaje de aprendizaje. Y nos encanta saber de ustedes, leer sus comentarios, responder sus preguntas. Así que no sean tímidos, escríbanos. Y si este episodio les ayudó de alguna manera, compartan el podcast con alguien que también esté aprendiendo español. Sí, ayúdenos a crecer. Entre más personas nos escuchen, más podemos ayudar. Y recuerden, el español es un idioma hermoso. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena la frustración. Porque cuando finalmente puedan tener una conversación real en español, va a ser increíble. Van a sentirse tan orgullosos de ustedes mismos. Y van a abrir un mundo completamente nuevo de personas con las que pueden conectar. Exactamente. El español es hablado por más de 500 millones de personas en el mundo. Es el segundo idioma más hablado del planeta. Así que están aprendiendo algo muy valioso. Algo que les va a servir para toda la vida. Bueno, creo que es momento de despedirnos. Verónica, ¿quieres decir unas últimas palabras? Sí, solo quiero decirles a todos que crean en ustedes mismos. Ustedes pueden hacer esto. El hecho de que estén escuchando este podcast ya demuestra que están comprometidos. Muy bien dicho. Y recuerden, si no entendieron algo de lo que dijimos hoy, pueden escuchar el episodio de nuevo. Esa es la ventaja de los podcasts. Y pueden escucharlo a su propio ritmo. Pueden pausarlo, retrocederlo, escucharlo cuantas veces quieran. Así que úsenlo como práctica. Escúchenlo varias veces y traten de repetir lo que decimos. Eso va a ayudarles mucho. Sí, esa es una excelente manera de usar este contenido. No solo escuchen pasivamente, participen activamente. Perfecto. Bueno, desde aquí les enviamos un abrazo grande a todos. Gracias por estar con nosotros hoy. Sí, muchas gracias por su tiempo y por su dedicación al español. Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español. Y recuerden practicar todos los días. Un poquito cada día hace una gran diferencia. Hasta la próxima, amigos. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes a todos y hasta pronto. No olviden comentar y compartir. Esperen, antes de irnos completamente, quiero agregar algo más que creo que puede ayudarles mucho. Claro, adelante Verónica. ¿Qué se te ocurrió? Quiero hablar sobre algo que veo todo el tiempo con los estudiantes. La parálisis por análisis. ¿Saben qué es eso? Ah, sí. Cuando piensas demasiado y terminas sin hacer nada. Exactamente.
Muchas personas están tan preocupadas por decir la frase perfecta, con la gramática perfecta, que al final no dicen nada. Se quedan callados. Es como cuando estás en un restaurante y pasas tanto tiempo mirando el menú que cuando llega el mesero, todavía no has decidido qué ordenar. Perfecto ejemplo. Y en el español, en la conversación real, no tienen tiempo de analizar cada palabra. Tienen que hablar con fluidez, aunque cometan errores. Y aquí va un secreto. La gente prefiere la fluidez sobre la perfección. Es mejor hablar con algunos errores, pero de manera continua, que hablar perfectamente, pero con pausas largas entre cada palabra. ¡Totalmente! Porque la comunicación no es solo gramática, es conexión humana. Es transmitir una idea, un sentimiento. Y eso me recuerda algo importante. A veces ustedes saben la palabra en español, pero en el momento de hablar se les olvida. ¿Qué pueden hacer en esa situación? Buena pregunta. Pueden usar estrategias de comunicación. Por ejemplo, si no recuerdan la palabra cuchara, pueden decir, la cosa que uso para comer sopa. Exacto. O pueden decir, no recuerdo la palabra exacta, pero es como un tenedor pero redondo. La gente va a entender. Y no se sientan mal por hacer esto. Los nativos también lo hacemos. A veces no recordamos una palabra específica y la describimos. Sí, es completamente normal. La comunicación es sobre hacerse entender, no sobre usar las palabras más sofisticadas. Y otra cosa que quiero mencionar, la importancia de aprender expresiones completas, frases hechas del español. Así, como de vez en cuando, o a menudo, o por supuesto. Exactamente. Estas expresiones hacen que suenen más naturales, porque si traducen literalmente del inglés, a veces suena raro. Es verdad. He escuchado a estudiantes decir por el camino cuando quieren decir by the way, pero en español decimos por cierto. Exacto. Por eso es importante aprender estas expresiones como un paquete completo, no palabra por palabra. Y pueden hacer una lista de sus expresiones favoritas. Cada vez que escuchen una expresión que les guste, anótenla y úsenla. Sí, y úsenla varias veces hasta que se vuelva parte de su vocabulario activo. Díganla en voz alta 10, 20 veces. Puede sonar repetitivo, pero funciona. Es como entrenar un músculo. La repetición crea memoria muscular. Y quiero tocar otro punto importante. El papel de la música en el aprendizaje del español. La música es increíble para aprender idiomas, pero tiene que ser de la manera correcta. ¿Qué quieres decir con eso? No es suficiente solo escuchar las canciones. Tienen que buscar las letras, leerlas, cantarlas. Y tratar de entender qué significan. A veces las canciones usan lenguaje poético o metáforas, pero otras usan español muy cotidiano. Exacto. Y cuando cantan en español, aunque sea solos en el coche, están practicando pronunciación, están practicando fluidez. Además, las canciones son fáciles de recordar porque tienen melodía y ritmo. Es más fácil memorizar una canción que memorizar una lista de palabras. Totalmente. Yo aprendí mucho inglés cantando canciones de rock. Al principio no entendía todo, pero con el tiempo empecé a captar más y más. Y eso nos lleva a otro punto. No se desanimen si no entienden todo de inmediato. El aprendizaje es gradual. Es como armar un rompecabezas. Al principio solo tienen unas pocas piezas, pero cada día que estudian, cada conversación que tienen, agregan más piezas. Y un día van a mirar atrás y van a darse cuenta de cuánto han avanzado. Van a escuchar una conversación en español que hace 6 meses no hubieran entendido. Y ahora la entienden perfectamente. Esos momentos son mágicos. Son la recompensa por todo el trabajo duro. Sí, y quiero que nuestros oyentes sepan que esos momentos van a llegar. Solo tienen que seguir adelante. Absolutamente. Y ahora sí, creo que realmente tenemos que despedirnos porque ya hemos hablado mucho. Es verdad, pero espero que toda esta información les sea útil. Espero que se sientan motivados y listos para practicar. Y recuerden,
Nuestro próximo episodio va a ser igual de interesante. Estamos planeando hablar de temas que ustedes nos sugieran. Así que ya saben, déjenos en los comentarios qué quieren que discutamos. Sus ideas son importantes para nosotros. Y una última cosa antes de irnos. Si este episodio les gustó, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Sí, porque cada semana vamos a traerles contenido nuevo para ayudarles en su aprendizaje del español. Bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante este episodio. Ha sido un placer estar con ustedes. Un placer enorme. Les mandamos toda la buena energía del mundo. Sigan practicando, sigan creyendo en ustedes. Hasta la próxima vez, amigos. Que tengan una tarde maravillosa. Adiós a todos. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.